La revista El Doctor en Casa presenta su programa Padres al Día. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. Nosotros hoy vamos a hablar de un tema muy importante, es de violencia de género. Con quien vamos a hablar es con la licenciada Gladys Ferreira, ella es psicóloga, amiga de la casa, está con nosotros y vamos a charlar sobre este tema tan, pero tan importante. Sobre todo vamos a ver cómo podemos prevenir esto, cómo nosotros padres podemos educar a nuestros hijos para que denuncien si hubiera violencia de género y para que no permitan que exista la violencia de género. Vamos a hablar de este tema porque la violencia de género produce un daño e impacto sobre cada una de las mujeres víctimas y los hijos que viven en ese ambiente. En los menores da lugar a conductas violentas, mayor consumo de sustancias tóxicas, fracaso escolar, cuadros de depresión y luego, al imitar estos comportamientos con sus parejas, se ve que la sociedad va reproduciendo una serie de patrones que se traducen en una perpetuación de la desigualdad y repetición de la violencia. Según estudios de la ONU, el 70% de los crímenes producidos dentro de la familia son consecuencia de la violencia de género. Bueno, evidentemente es un tema muy importante que tenemos que tratarlo y vamos a hacerlo con una especialista que es nuestra invitada. Hacemos un pequeño corte, recibo a nuestra invitada y enseguidita estamos de vuelta. El tema de hoy, violencia de género. Ya estamos con nuestra invitada, la licenciada Gladys Ferreira, ella es psicóloga. Licenciada, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Siempre bien, encantada de estar contigo, compartir este espacio que es hermoso y siempre me siento bien al estar acá y poder compartir. Y aparte nuestro tema de hoy que es precioso y muy actual, vamos a decir, porque abarca tantas cosas, la violencia de género y específicamente de la mujer. Claro, claro. Bueno, muy contentos nosotros también de tenerla aquí en el programa y de poder hablar sobre el tema de violencia de género y sobre todo de cómo podemos hacer, porque esto, la violencia de género, como decía al inicio, este material, estos datos que presentábamos, influye no solamente en la mujer que es violentada, sí, sino también en los hijos, en la familia, en todo, y los hijos vuelven a reiterar y repetir las conductas. Así mismo es. Bueno, primero queremos saber la definición de lo que es violencia. Es importante saber en qué consiste, porque para poder hablar del tema entonces tenemos que saber lo que es. La violencia es un uso intencional del poder y la fuerza que utiliza el agresor para violentarse, y generalmente afecta todos los aspectos de la vida de la persona de quien es víctima. Afecta, por ejemplo, en su integridad, en su aspecto psicológico, en el aspecto físico, en la privación de su libertad, a veces hasta en deficiencias físicas y en caso extremo llega hasta la muerte. Entonces sabemos que tenemos que saber que la definición de violencia tiene que ver con una persona que usa su fuerza, usa su poder de manera intencional y puede ser real o puede ser amenazante, nada más. O sea, con el uso de las palabras, claro, con las violencias verbales o con los insultos, con las palabras hirientes, todas esas formas son violencia. Y si es que vamos a remontarnos un poquito a la historia, históricamente y actualmente también, por supuesto, nosotras las mujeres somos consideradas como el sexo débil.
Y nosotros, ¿para qué vamos a irnos lejos? Todos los días en la televisión, en la radio, en todos lados, vemos la violencia que hay hacia la mujer. Y anteriormente no nos permitían ir a trabajar fuera de la casa, tampoco ni íbamos a la universidad. En años atrás, 1940 y tanto, ni siquiera votábamos. O sea, tantas cosas estaba reprimida y era exclusivo para los varones, y nosotras teníamos que estar en la casa lavando, planchando y soportando todo. Pero también me di cuenta que esto es no solamente nuestra cultura, porque también es prácticamente universal. He leído cosas sobre las japonesas, por ejemplo, que a veces uno no se siente ni tan orgullosa de haber nacido mujer por el hecho de que siempre está supeditada de alguna manera al marido o al varón. Y por suerte eso está cambiando, y en un 100%, porque hay leyes que nos amparan, porque actualmente en la Constitución el 30% de los cargos tienen que ser ocupados por las mujeres en todos los aspectos, y sobre todo no sé si se da tanto eso en nuestra realidad, en nuestro país, pero tendría que ser así, porque incluso se sabe que hay mucho más equilibrio en las cosas si es que se utiliza ese porcentaje, o sea, si es equilibrado, si es equitativo eso. Y bueno, también podemos hablar un poco de, como estuviste en la introducción diciendo, que hay una escalera de cómo se va aprendiendo la violencia en el hogar. La relación esposa y esposo, donde el esposo viene y agrede a la esposa, ella en su impotencia y en no saber cómo reaccionar ante esa agresión, ante el agresor, entonces va y actúa contra su hijo adolescente. El adolescente se va y al hermanito o a la hermanita, el chiquito al perrito, y siempre se va buscando, la víctima siempre es el más débil, y el niño, por supuesto, después crece, el que vivió toda esa escalera de violencia, y es como un círculo vicioso y se va haciendo lo mismo de nuevo otra vez. Él en la casa ese mismo patrón de conducta utiliza para sus relaciones, y así sucesivamente se va eternizando, vamos a decir, ese círculo vicioso de violencia. Porque lo que él aprende a nivel subconsciente es que siempre hay que hacer algo por el más débil. No es correcto, está todo mal. Y debemos de saber también, por ejemplo, que la violencia afecta en todos los ámbitos. Una relación padre-hija también es, en algunos casos, violentada la hija por el padre. En la relación de pareja, novia y novio, en la relación de amigos, amiga, amigos, o hermanos, varones con la mujer. Y también tiene que ver con nuestra cultura, Vivi, que nosotras somos bastante machistas, y entonces generalmente le damos tenemos también nuestra parte de culpa. Pero eso no quiere decir que nosotros nos atendamos. Y es que nos ponemos, por ejemplo, en la situación de ver masculinidad y feminidad. Si hablamos de una gran empresa, de una multinacional, de un laboratorio, de un lugar grande, siempre nos estamos haciendo idea de el que dirige eso es un hombre. O sea, es ya nuestra mentalidad. Y también hay una heterotipia de pensar, por ejemplo, una mujer camionera o una mujer albañil, cosas que son así exclusivamente para hombres. Pero lo que nosotros tenemos que saber es que en el caso de la violencia, y específicamente si hablamos de una relación de pareja, tenemos que saber que el maltrato no es de la noche a la mañana. No es que mi agresor o mi pareja, que es violento, de la noche a la mañana. Al contrario, siempre es muy seductor, es muy encantador, se va ganando, y públicamente el agresor es muy atractivo, diríamos, o seductor, porque vende esa imagen. Pero en la parte privada, en la intimidad, siempre tiene su parte oscura, donde empieza a juzgar, a criticar, a manipular, a ser cruel. Entonces todas esas cosas ocurren en el ámbito del relacionamiento, y por supuesto que es sumamente dañino. Y a veces las mujeres que fueron abusadas ya luego por sus padres, porque eso es como nuestro cerebro funciona como una memoria, y las que fueron abusadas generalmente buscan pareja a nivel subconsciente otra vez abusadoras.
Y entonces víctima y victimario. Claro, porque es un patrón que vivieron, ¿verdad? Así es. Y es un problema bastante complejo, sí, pero que tiene solución. Y primero hay que saber cómo uno puede diagnosticar o darse cuenta de que está siendo víctima. Y cómo... Además hay que ver que la violencia no es solamente física, porque cuando uno piensa en violencia, piensa en, no sé, alguien que le pega, un hombre que le pega a una mujer. Eso uno piensa en violencia de género. La violencia no es solamente física. No, claro que no. O sea, uno puede decir, no me tocó nunca un pelo, no me pegó, pero te violentó de mil maneras. Verbalmente, o puede ser empujones, estirones de pelo. Y si no es físico, puede ser una amenaza constante y el abusador tiene sus discursos favoritos y dice, te hago porque esto hago. Porque yo te quiero. No puedo vivir sin vos. Ya te dije muchas veces, no me haces caso, como no si servís fuera para que nada. Eso, desacreditando. Desvalorizando. Y es muy sutil, incluso a veces pensamos las mujeres que eso es cosa de la intimidad y que los demás no tienen por qué saber, pero todo lo contrario, eso no es así, esto es un delito y que sí o sí hay que denunciar porque finalmente destruye, aparte que le destruye a la mujer, toda la relación de familia, diríamos. Y entonces hay que tomar las precauciones y darse cuenta, por eso es importante también que la persona reciba ayuda o tenga una buena salud emocional, porque si no ni siquiera podemos discernir y pensamos que está todo normal y porque esto es cíclico también, no es que todo el tiempo estoy agrediendo, no es que todo el tiempo estoy maltratando, sino que también estoy adulando y estoy siendo amoroso y estoy pidiendo perdón, pero como dije, es como un círculo vicioso. Y lo que hay que hacer es que se cambie esto a círculo virtuoso. Lo importante es que podamos entender lo que es violencia. Exacto. Porque justamente por la idiosincrasia de nuestros pueblos latinoamericanos sobre todo, es como que el varón es el que tiene la razón, tiene el mando, tiene todo, y la mujer debe obedecer. Así es. Y ahí es donde se dan los casos de violencia y muchas veces no, así nomás luego es. ¿Cuántas madres no le dicen a sus hijas cuando van, lastimosamente en esta época todavía pasa eso, cuando las hijas van y le cuentan a la mamá que el marido o el novio les dijo tal cosa, no le deja salir, no le deja que se pongan tal ropa, tal vestido? Todo eso es violencia, es sutil, pero es violencia, hasta porque nosotros tenemos nuestra independencia, o sea, ¿cómo afecta esto? Afecta en toda la vida a la persona, en su vida, en su libertad, en su independencia, en su dignidad. Algunas cosas son tan sutiles, pero lo que uno tiene que medir es el ánimo con que uno está y después las consecuencias también, si soy mamá y si soy esposa, entonces cómo eso está repercutiendo en mis hijos. Porque la persona que fue abusada, porque es un abuso, la violencia, entonces también cree que eso es normal y que así tiene que ser. Claro. Entonces tenemos que estar atentos, hay muchos lugares donde también uno puede recurrir a pedir ayuda. No debemos de callarnos y como dije, esto se da en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, en la comunidad, en las instituciones, a nivel laboral, en todos los aspectos hay violencia contra la mujer. Y a veces los hombres dicen, no, pero si nosotras estamos provocando de alguna manera pero no es así. Lo que pasa es que hay que ver en la justicia, porque para algo está la justicia, entonces de que se debe ver el equilibrio en todo eso. Claro, totalmente de acuerdo. Tenemos un material que queremos compartir, por favor, señor director. Violencia de género, distinta a las demás. Cada violencia tiene características diferentes. En la violencia de género, el agresor busca controlar a la mujer mediante la amenaza de violencia o la violencia, para que ésta cumpla con los conceptos que según el varón están bien. Todas las violencias se caracterizan por un resultado similar. No hay un resultado diferente a lo que es una agresión física, psíquica, sexual y la muerte en el peor de los casos. Pero la diferencia con la violencia racista, xenófoba, la violencia en el narcotráfico, no está tanto en el resultado como en el origen.
la motivación que mueve a la persona a ejercer esa violencia y los objetivos que quiere alcanzar a través de la violencia. Está correcto. Así mismo es. Sí, porque ahí habla de una forma más extensa, diríamos, los otros tipos de violencia que sabemos que hay. Porque en todo en realidad hay violencia. Estuve viendo que hay tanta sutileza hasta en la forma en que a nosotras, las mujeres, nos imponen que tenemos que usar taco alto, que tenemos que estar delgada. Esa también es una forma de violencia. Es muy sutil y ni siquiera nos damos cuenta, pero estamos todas en la misma, me incluyo, estamos en la misma vorágine porque sos más linda, porque tenés este color de pelo, o te pones unos tacones, o te pones, qué sé yo, a dieta y hay que tener X figura. Todo eso son formas de violencia más sutiles, no se siente, pero de alguna forma también nos afectan. Y hacemos lo mismo después con nuestras hijas señoritas, que le estamos exigiendo figura, dietas y todas esas cosas. Pero otra vez, entonces, si vemos concretamente en lo que está pasando en relación a cómo afecta esto en la mujer o en la relación de pareja, no tenemos que olvidarnos de que es un delito y de que hay que denunciar, que hay que hablar de esto, que esto no es una cosa privada ni individual ni de mi relación de pareja, muy por el contrario, todos estamos involucrados, es de la sociedad, es de todo, y para que tengamos una sociedad mejor, una vida mejor, debemos de erradicar eso de la violencia. Hay mucho trabajo por hacer. La verdad que sí. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte, a la vuelta continuamos, el tema está interesantísimo. Seguimos charlando con la licenciada Gladys Ferreira, psicóloga. El tema nuestro es violencia de género y tenemos un material que queremos compartir, señor director, que habla de la motivación de la violencia de género. Vamos a ver, por favor. Motivación de la violencia de género. Cuando hablamos de violencia de género, la motivación fundamental de la que parte el agresor es creerse en una posición de control, dominio, autoridad respecto a la mujer, para imponer lo que él considera que como hombre debe de desarrollar, debe de cumplir la pareja con la que está compartiendo un proyecto, lo que debe ser la idea de una buena esposa, madre, ama de casa, los tiempos, cómo tiene que distribuirlos dentro y fuera del hogar, los espacios que debe de ocupar. Hay una cultura basada en la desigualdad, en la idea de que el varón es una especie de referencia, el que su palabra y su criterio sean los que acepta la mujer y a partir de ahí, con la amenaza o el uso de la violencia, que la mujer vaya limitándose, autocontrolándose. Qué horrible escuchar eso, pero eso es lo que pasa todos los días. Es nuestra realidad, lastimosamente, y tiene que ver con nuestra cultura, con cómo nosotras mismas introyectamos y desvalorizamos. Y resulta que tenemos que dar ejemplo en los ámbitos en que eso ocurre. En un ámbito institucional, por ejemplo, ¿cómo es violentada una mujer? Generalmente, en primer lugar, es menos remunerada que el hombre, por más que tengan los mismos títulos universitarios y los mismos conocimientos. Y entonces, si uno va a protestar, un varón en un banco, por ejemplo, puede ganar 15 millones, pongo un X ejemplo, una mujer 5 o 7 millones, pero hace la misma cosa y es una injusticia, vamos a decir, pero siempre, y también nosotras aceptamos porque no se cumplen las leyes y porque está como establecido, diríamos, de que uno institucionalmente tiene que ganar menos. O si se va y protesta, le responde el jefe, tenés que ser generosa conmigo para que yo pueda darte más. Por ejemplo, se da eso a nivel institucional. A nivel de comunidad, por ejemplo, si uno va en colectivo y los hombres vienen y te franelean ahí y uno tiene que callarse, podés gritar, ay, ¿qué me estás haciendo? Claro. Y cosas por no el hay estilo. que callarse. No hay que callarse, pero esos son abusos que se dan a nivel de comunidad que los hombres hacen con las mujeres. Y nosotras a veces, no sé si por vergüenza, pero no hay que callar, hay que decir y hay que hablar a nivel escolar, a nivel de instituciones educativas.
generalmente si la mujer va y protesta con el profesor, me pusiste esta nota y por qué pasó esto y quiero que revises mi examen. Y sí, yo puedo ser generoso contigo si ya sabes cómo. Y todo ese tipo de cosas se da en la realidad. Y esos todos son ejemplos de abusos que se da en todos los ámbitos. Claro, son bandidos. Son bandidos, pero sucede. Sí. Mismo tenemos hace poco lo que pasó acá cerca, en nuestro Gran Asunción. Y bueno, como si fuera una cosa normal, pero no, es un delito y eso hay que denunciar y hay que hablar del tema. Y ni qué decir de la violencia intrafamiliar, o sea, de lo que se da en la relación de esposa y esposo. Es que desde el momento, licenciada, que el varón cree que tiene la autoridad sobre la mujer como si fuera una propiedad suya. Exactamente. Eso ya es violencia. Eso ya es violencia, o sea, desde ese momento, entonces actúa de esa manera. Así mismo es, porque hay una desigualdad. Entonces usa la fuerza, usa el poder y entonces tiene ahí coartándole a la mujer en todos los aspectos, su vida, porque tengo miedo, mi privación, estoy insegura, pierdo mi libertad y aparte como me dañan la autoestima y me hacen creer realmente que yo soy una basurita, que no soy, yo soy Dios, pero es así. Claro. Y eso es lo que hay que hacer, de que la gente despierte y vea. Veo que hay muchos lugares también acá en Paraguay, en Asunción, que podemos recurrir y pedir ayuda. Cuñate es famoso por ayudar a las mujeres que sufren violencia. Sí. No, y importante esto, hablar de este tema, de las diferentes clases de violencia que uno puede estar sufriendo. Sí. Obviamente que la que se ve más y se nota y deja marcas a la vista es la violencia física. Así es. ¿Verdad? Pero no por eso es menos peligrosa la violencia psicológica y emocional. Así mismo es. Y la económica. Y la económica, sí, porque hay mujeres lastimosamente que de alguna manera están supeditadas al marido o a lo que le puedan dar económicamente y están sufriendo. Sí. Entonces hay que tener en cuenta y hay que empezar a observar cómo es que empieza y de qué manera las expresiones verbales, los insultos, las desvalorizaciones y después eso siempre va aumentando con estirones de pelos, cachetadas, burlas, maltrato. Sí. O sea, y la gente de afuera dice, pero ¿cómo es posible que después le perdone al marido, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y es eso cíclico, que estás diciendo, de que después el agresor se convierte en el más amoroso del mundo y de la vida. Y bueno, y la mujer cree otra vez en eso, pensando en que no va a volver a suceder y vuelve a suceder. Y muchas veces es para la exportación, para afuera es perfecto, la pareja perfecta y adentro es un infierno. Así mismo es. Y en los casos extremos se llega sabemos que hay cuántos casos de violencia de género donde se llega a la muerte, o sea, la persona llega o el suicidio. Feminicidio, ¿verdad? Y también científicamente se ha demostrado que los chicos que crecieron en lugares violentos de grandes son... Por ejemplo, las investigaciones que se han hecho, los chicos que maltrataban animales o mataban animales de niños se vuelven asesinos en serie o son asesinos porque tienen en la memoria del cerebro introyectado eso, porque es horrible, crea daños irreversibles en la persona y no está bien, está todo mal y uno a veces cree que no, porque yo te quiero, te pego o es mentira. Porque te quiero caporreo, no. Ahí no hay amor, ahí no hay absolutamente nada, y hay violencia, y hay un delito. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta y... Claro, y sobre todo que tenemos que pensar las mujeres que si somos víctimas de violencia en nuestra pareja, en nuestra familia, muchas veces las mujeres dicen, no, pero lo que pasa es que no quiero denunciar, tengo miedo, no me quiero separar, yo quiero que mis hijos tengan un papá. Pero ¿qué familia le estamos mostrando a nuestros hijos? O sea, vos que estás sufriendo y permitiendo esta violencia, eso mismo es que permitas que continúe la violencia. Es una violencia contra los hijos. Así mismo es. Porque le estamos dañando
pero absolutamente se van a convertir en personas violentas después. Sí, en personas violentas, en agresivos, y también influye en todo, en el comportamiento, en el alcoholismo, la drogadicción, la impotencia que tiene el chico. Se ve casos puntuales de cómo la violencia puede afectar tanto y crea tanto daño, pero en relación a lo que dijiste también, Vivi, la persona que fue abusada y violentada de niña cree que eso tiene que ser así. Y claro, porque es por la baja autoestima, es por su memoria, por sus recuerdos, y es un trauma, es un trauma profundo. Pero no está bien, eso hay que hacer hincapié, no está bien, hay que denunciar, hay que pedir ayuda, hay que denunciar. Sí, y hay que pedir ayuda. Y buscar ayuda tanto para la víctima como para el agresor. Así mismo es. O si no va a seguir agrediendo. Exactamente. Y evidentemente ese agresor tiene un grave problema, por eso es de esa manera. Sí, ¿verdad? Así como estuvimos hablando de la escalera, de donde viene de relación de papá y mamá, y después él también fue violentado, y posteriormente el niño crece y entonces se quedó con eso grabado, y posteriormente eso repercute otra vez en la relación con su esposa. Claro. Los muchachos nos están mirando atentamente. ¿Será no, pero, que pero no es están... así porque... porque uno despierta y dice, wow, esto me está pasando a mí. De alguna manera, claro. Yo misma cuando estuve viendo el tema dije, bueno, pero de alguna forma pasé por esto en algún momento de mi vida, en mayor o menor medida. Y fuimos víctimas de violencia o victimarios, sí, así mismo es. Me hace acordar, hace poco estuve en una reunión con un grupo de amigos y una pareja tiene 5 o 6 años de casados, y el marido contaba, es una familia, su familia son 4 hermanos varones. Y la familia es así, esa tradicional, la mamá nunca salió a trabajar, era la que se ocupa hasta ahora de la comida, de esto, de lo otro, y el papá es un plagueón y todo. Y los hijos, el papá va y les recorre las casas de sus hijos casados, ¿verdad? Y cuando llegó a la casa de él le tenía al bebé, y su señora estaba fumando un cigarrillo y tomando una cervecita, ¿verdad? Entonces llegó y el papá dijo, vengo de la casa de fulano, él estaba, no sé, en la cocina, mengano, o sea, todos los hijos estaban haciendo algo. Dijo, mis 4 hijos salieron dominados, fue la conclusión, ¿verdad? La mentalidad, y contaron en esa reunión como algo simpático, ¿verdad? Sí. Pero él habrá sentido pena tal vez porque tenemos un estereotipo tan distinto, claro, pero es por nuestra cultura que está mal hecha y no hay diferencias, tendría que haber igualdad en el género entre masculinidad y feminidad, de que las mismas cosas que hacemos nosotras las mujeres, claro, tendrían que hacer los varones. Yo creo que hay alguito que está cambiando, hay alguito, ¿verdad? pero falta poco, mucho si todavía. Ponemos de 1 al 10, vamos a decir que estamos falta 9 y que uno está cambiando. Claro. Bueno, hay mucho por hacer. Vamos a ver este material, por favor. Señor director. Tipo de violencia ejercida por el agresor. Varía mucho de caso en caso. Cuando hablamos de violencia de género siempre refiere una influencia desde lo más social y cultural. Son valores machistas, patriarcales, androgénicos. Hay un componente individual, relacional y social. Eso hace que cada agresor actúe de manera individual, tomando las referencias sociales y relacionales particulares. Puede haber un agresor que utiliza más la fuerza física, otro la violencia psicológica, otro agrede más frecuentemente, otro la hace más distanciadamente o con más intensidad. Entonces hay patrones muy diferentes. Sí. Increíblemente, los patrones psicológicos y emocionales en los abusos son mucho más dañinos que los físicos, si es que lo físico está sin palabra, porque una agresión física puede borrarse, diríamos, de alguna forma. No es que está bien, no estoy diciendo que está bien, pero lo psicológico queda en la memoria y nosotros sabemos que todo se mueve a través de la mente, del pensamiento y de lo que queda. Todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser se mueve a través de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Entonces, tanto más peligrosa es la agresión psicológica, la agresión emocional, también como la agresión física, claro, que sabemos en los casos extremos. Y
Es algo muy serio, algo que nos involucra a todos, que todos de alguna forma tendríamos que hacer nuestra parte para poder ayudar a que la cosa cambie. ¿Y por dónde empezamos? Por nuestra familia. Claro. O si vemos personas que están sufriendo, decirle a dónde recurrir, que pidan ayuda. Ese es el tema, el tabú, sí. Porque la gente no quiere meterse, sí. Entre comillas, no nos vamos a meter, eso es algo de pareja, sí. Y no es algo de pareja. Es así, nos involucra a todos de alguna, o sea, sí o sí hay que ayudar, sí o sí hay que hacer algo, porque es la única forma de que esto puede cambiar, es como para sentar las bases para que la cosa sea distinta. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, donde algunas mamás vienen todas golpeadas, y destrozadas, y entonces ellas se van, por ejemplo, a Cuñatí y hacen con la abogada y con la psicóloga, pero pasado un tiempito se repite lo mismo como si nada hubiera pasado, y no, pero yo le quiero, así como dijiste, no puedo vivir sin él, y todo eso. Entonces ya están en su programación, el ser abusada, está programada para ser víctima de la violencia, y contra eso sacar es muy difícil, es muy difícil, porque si la persona no toma la decisión y no tiene la voluntad de cambiar, nadie puede hacer nada. Eso, sin él no puedo vivir. Lo único que necesitamos para vivir es aire, agua, sí. Y un poco de comida. Sí, sí. El resto... y con dos ropitas podemos vivir. Mientras esta se lava, yo me pongo la otra y así de simple. Y con la paz, lo que no se puede vivir es sin paz interior, sí. Que es lo que uno necesita, y no vas a poder tener jamás si en tu círculo, en tu familia hay violencia de género. Entonces tenemos que conocer cuáles son estos tipos de violencia y sobre todo cómo hacer para frenar, porque es muy fácil acá sentadita las dos, claro, decirte no dejes que sea violento, sí. Pero a vos sos vos la que estás ligando los sopapos, claro. Sí. Entonces todo tiene su estrategia y eso es lo que vamos a hablar. Ahora vamos a hacer un corte, a la vuelta continuamos charlando. Continuamos charlando con la licenciada Gladys Ferreira, ella es psicóloga, y vamos con este otro material, por favor, que habla de estereotipo de la víctima de violencia de género. Estereotipo de la víctima de violencia de género. La idea estereotipada de que las mujeres que sufren violencia son unas mujeres con una serie de lesiones objetivas, como un hematoma en la cara, el ojo, una serie de fracturas o de heridas, es un estereotipo y una posibilidad que ocurre, pero según informes, los menos frecuentes son las lesiones, y cuando se producen no son tan graves porque el objetivo no es dañar, es controlar, y cuando el agresor controla a través del miedo, la intimidación, la amenaza o los golpes que no requieren el empleo de una fuerza excesiva, pues él se ha conseguido de que la mujer esté sometida. Habla bien de un heterotipo, porque la realidad se da también, porque vamos a negar de que la gente llega hasta o sea, la gente muere por estos casos de violencia, y hay muchísimos casos, todo el tiempo estamos escuchando en la radio, en la televisión. Es un heterotipo, o sea, eso no quiere decir de que esto no ocurra, claro, porque también la dificultad va en orden creciente, el agresor se pone más violento, y en realidad, como dicen acá, él quiere controlar nada más, y claro, controla a través del miedo, a través del miedo, la inseguridad. Hace lo que quiere, se porta bien, entre comillas, sí. Para él está todo bien. Cuando la mujer piensa de manera diferente o quiere hablar o quiere discutir sobre eso, ahí liga. Claro, ahí aparecen los problemas en realidad. Y entonces, como afecta todos los aspectos, ella se siente sin libertad, falta de privación, con miedo, insegura. También la mujer se apaga. Se apaga. La autoestima, o sea, uno se vuelve infeliz. Sí. Se vuelve infeliz, esa es la verdad. Bueno, hay mitos también, y tenemos ese material que queremos compartir, por favor, ¿sí? Principales mitos.
Por una parte, el agresor. Pensar que el hombre que actúa bajo efectos del alcohol, de alguna droga, que padece algún tipo de trastorno psíquico de personalidad, que actúa por un arrebato, pérdida de control. Y el homicidio, dentro de este contexto, se produce fundamentalmente cuando ocurre la separación, cuando el agresor percibe que esa decisión de la mujer no va a controlarla. Algunos estereotipos sobre la mujer. Pensar que ella hace algo que está mal, lo provoca, que es una mala mujer, mala madre, mala ama de casa y que eso justifica al hombre para ejercer una especie de corrección a través de la violencia. No hay nada que pueda justificar la violencia. Puede haber una posición de disconformidad, de no compartir un proyecto vital, por lo que pueden separarse, divorciarse, pero nunca ejercer la violencia. Es que el agresor no tiene otra forma de control, no tiene otra forma de... Y acá también habla de que a veces el exceso de sustancias y de drogas o alcohol, pero... sí, pero hay gente que no toma más que agua, sí, y lo mismo es violento. Mismo, claro, claro. Y también eso puede ser que se prevalezca la persona por tener, pero eso no es exclusivo, diríamos. Y también, ¿qué más dice respecto a la parte de salud mental? Sí. También, o sea, pueden estar involucrados varios aspectos y no solamente uno, pero tiene mucho que ver con una inestabilidad emocional muy seria, claro, de la persona, porque en condiciones normales, Vivi, uno no le va a maltratar a otra, claro, persona, si uno está bien emocionalmente, si uno, el equilibrio que todos buscamos, porque todos tenemos también cosas que mejorar en nuestra, claro, vida, pero en condiciones normales no se llega a ese extremo y sabemos que es tóxico, es enfermizo, claro, es patológico vivir en una relación de esa índole. ¿Y qué le decís, licenciada, a la gente que está viendo el programa y se está identificando en alguno de los tipos, sí, de violencia? ¿Qué puede hacer esa mujer, esa esposa, esa hija que está viviendo en una violencia? Y hay tanto por hacer. En primer lugar, tiene que hablar del tema. ¿A quién tiene le va que a hablar? Contar? Puede hablarle a una amiga, puede hablarle a su madre, puede hablarle al sacerdote, puede irse a la comisaría, puede llamar, visto que en la Secretaría de la Mujer es 147 el número de llamar, al 911, puede irse al juzgado de paz, o sea, puede llamar a la NASA también si quiere. Es una forma de decir exagerando, pero tiene que pedir ayuda. No hay por qué callarse, no tiene que sentirse culpable, tiene que pedir ayuda. Y hay tantos lugares. Bueno, la comisaría, ayuda, por ejemplo, es la más cercana. Tiene que vivir, la comisaría también, muchas veces también van y le dicen, ya viene otra vez a hacer la denuncia, sí, y no le hacen caso porque después se vuelve a arreglar con el marido. Exactamente, no, pero hay que atender porque finalmente la lastimada es la claro, persona y entonces las instituciones están para eso, para que puedan ayudar a la persona. O sea, primero tiene que pedir ayuda en cualquier lugar. En cualquier como lugar. Está diciendo, donde mejor, sí, le parezca que, sí, se va a sentir. Pero ¿verdad? No quedarse callada, no sentirse culpable, no tener vergüenza. ¿Y cómo reaccionar con el agresor cuando quiere agredirle de vuelta, por ejemplo? Esa es la parte. Esa es la parte difícil. En realidad esa es la parte difícil. ¿Por qué? Porque el miedo es lo que al ser humano le paraliza y es lo que destruye más que la bomba atómica, más que todo en el ser humano lo que más nos paraliza es el miedo. Y entonces generalmente como la persona que es víctima y el abusador ya tiene controlada a la víctima, entonces, pero lo que acá hay que tener foco y en cuenta es que uno no tiene que quedarse callada, que uno, por más que uno tenga miedo, entonces va buscando la forma de salir de eso. Hay muchas mujeres que lograron salir de, sí, eso, y hay muchas mujeres que no, murieron por esto, ¿verdad? Entonces, no esperar, no dejar que pase más tiempo, no dejar que tus hijos, sí, vean lo que está sucediendo, el tipo de violencia que sea, sí, porque van a creer que es así la normalidad y van a volver a repetir. O sea, hay que buscar ayuda, hay que salir
de es esa grave. relación Sí. tóxica y bueno, y tratarse. Tanto el agresor también Sí. necesita una ayuda. Exactamente, los dos necesitan ayuda y tanto el agresor también está sufriendo mucho porque él también tiene ese patrón de conducta, él también fue víctima de abusos, de violencia, entonces él lo que hace es se excede, se extralimita, se sobrepasa y como dije, es un círculo vicioso y lo que hay que buscar es un círculo virtuoso y el primer paso es pedir ayuda y pedir ayuda donde sea y hay que conversar sobre esto, alguna amiga, un familiar cercano, en el lugar donde trabajo. Pido ayuda. Lo que pasa es que, como dije, el miedo y el no querer quedarme sola o o sea, tantas cosas que están en la mente y que solamente son fantasías de la mente, solamente son cosas de la mente y que nos deja ahí sin hacer nada. Así mismo. Bueno, y tenemos un material que habla, qué importante, estas las consecuencias de la violencia de género a largo plazo. Vamos a ver, por favor. Consecuencias de la violencia de género a largo plazo. Básicamente, desde el punto de vista orgánico, se produce un estrés crónico que tiene un impacto directo sobre la salud, produce una disminución de la inmunidad y eso facilita infecciones a repetición. Luego, el impacto emocional produce alteraciones neurológicas, fundamentalmente dolores de cabeza, que a la vez suelen ser en las zonas golpeadas, porque el agresor dirige los golpes a la cabeza y al tronco, porque la ropa y el cabello ocultan las heridas. Entonces son mujeres que pueden salir a la calle y nadie las identifica como mujeres golpeadas. Desde el punto de vista emocional, se caracteriza por lo que se denomina un síndrome de la mujer maltratada, un estrés postraumático que es depresión, sensación de impotencia, baja autoestima y todo eso facilita que la mujer vaya cayendo en un pozo que incluso permite o facilita que ella no sea consciente de la violencia que está sufriendo. Cómo afectan todos los aspectos de la vida del ser humano, te das cuenta, en la parte física, en la parte emocional, en la tristeza, en la depresión, en la inseguridad, hasta uno no puede estudiar, diríamos, querer aprender cosas, porque afecta todo el contexto del ser humano a largo plazo, como dice acá. Así mismo. Es así, es muy grave. Es algo que, y hay que frenar. Hay que frenar. La gente quiere saber, estamos en redes sociales, licenciada, vamos a ver alguna consulta que tengamos ahí. A ver. Juana de Concepción dice, ¿cómo identificar la violencia psicológica en sus comienzos? Qué interesante la pregunta. Sí, realmente. Y como dije, todo siempre se va dando paulatinamente, procesalmente y es de a poco. Al principio la persona es muy encantadora, es muy seductora y atrapa, en el primer momento atrapa a su víctima, diríamos. Tampoco él no tiene conscientemente lo que va a hacer, pero empiezan con las agresiones verbales, con los insultos, con las ironías, crueldades, gritos. Sí. Todo eso son indicadores de maltrato psicológico y emocional. Y como estuvimos diciendo anteriormente, es mucho más grave inclusive que si te dan una paliza sin decirte nada, que no es correcto. Claro. Pero como uno empieza a identificar por las amenazas que se van dando de manera verbal. Y entonces hay que tener así como radares y poder ir sintiendo, porque si yo estoy mal emocionalmente no puedo captar en sus comienzos cómo, de qué manera yo estoy afectada psicológicamente. Pero tiene que ver con tantos aspectos de la vida de una persona. Que te va a coartar la libertad, ¿verdad? Sí, claro. Eso, la persona que quiere hacerse cargo de tus decisiones y de lo que tienes que hacer en la vida y de qué decir y qué hacer, dónde ir. Es horrible. Y ahí horrible. Eso es violencia. Ahí eso comienza. Es violencia, así mismo es, en todo. Hasta en la ropa, como vos decís, de qué me pongo, qué hago, qué no hago, quiénes son mis amistades, me relaciono, me voy o no a la casa de mamá y papá. Todas esas pequeñas cosas son como llamadas ya de violencia psicológica. Los maridos que alejan a la familia de la mujer, o sea, a la mujer que no le dejan que se vaya a la casa de sus padres, por ejemplo. Esa es una violencia, claro. Ahí comienza. Hay que alertar. Si no le quiere a la suegra, que no se vaya él, pero vos te podés ir. Bueno, tenemos otra consulta, vamos a ver, por favor. Marina Dita dice,
¿Cómo se puede evitar que un niño que vivió en un ambiente de violencia repita lo mismo en sus relaciones futuras? Terapia, necesitan tratamiento, necesitan orientación, porque si no es atendido, sí o sí va a repetir ese patrón de conducta. No hay forma de que de la nada te pueda desaparecer, porque es lo que aprendió, y lo que se aprendió es con el ejemplo, es algo que no se puede, necesita ayuda profesional, y siempre es recomendable que se haga de manera preventiva, no cuando ya están con las dificultades serias, cuando ya la cosa capaz que ni se pueda resolver. Si es posible, nosotros tenemos una como resistencia, diríamos, a consultar. Tenemos cualquier dificultad de dolor de cabeza, de estómago, lo que sea, y nos vamos con el especialista. Pero cuando hay problemas emocionales, cuando hay problemas de sentimientos, generalmente de emociones, no nos vamos al psicólogo, no nos vamos al psiquiatra. Yo siempre le digo a toda la gente, pero nosotros también tenemos que ganarnos la vida. Hay que ir al especialista. El psiquiatra es un experto en comportamiento humano. ¿Y qué mal te puede hacer? Al contrario, te vas y dejas toda la basura ahí y salís tranquilo y feliz. Bueno, es muy importante. Nosotros vamos a hacer un corte a la vuelta, parte final del programa. Parte final de nuestro programa con nuestra invitada, la licenciada Gladys Ferreira, psicóloga, hablándonos de violencia de género. Licenciada, muchísimas gracias por tu presencia, por todo lo que nos estuviste enseñando, y en este minutito final, una recomendación para la audiencia. Sí, y como dijiste, Vivi, lo más importante es pedir ayuda, SOS, socorro. No olvidar que esto es un delito que está penado por ley, visto que en el antecedente que pasó hace poquito, la persona que fue el abusador cambió enseguida su parlamento diciendo, ay, voy a ir 6 años a la cárcel, y entonces no, es mi pareja, se sabe de qué estoy hablando. Entonces, urgente saber que esto es un delito, que es maltrato, que puede llegar uno a morir por esto. Y no se quede callado, no tenga vergüenza, no se sienta culpable. El problema no es individual, no es de la pareja, no es interno, no es de la casa, es de todos, y tenemos que ayudarnos todos. Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos, denuncia si estás sufriendo violencia. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.